Y si el mayor obstáculo entre tú y Dios no fuera el pecado que todos ven, sino el orgullo escondido que solo Él conoce, hay personas que buscan desesperadamente la felicidad, pero cuanto más la persiguen, más vacías se sienten. Intentan llenar el corazón con dinero, éxito, reconocimiento o filosofías humanas, creyendo que allí encontrarán la paz que tanto anhelan. Sin embargo, nada logra satisfacer el vacío que únicamente Dios puede llenar. Eso mismo describió el apóstol Pablo al comenzar la carta a los romanos. Habló de personas que habían oído acerca de Dios, pero decidieron seguir su propio camino. En lugar de honrar al Creador, colocaron su confianza en las cosas creadas. Cambiaron la verdad por aquello que parecía más cómodo para su mente y para sus deseos. Hoy no es muy diferente. Muchos ya no se inclinan delante de imágenes de piedra, pero se inclinan delante del dinero, del poder, de la fama, de las redes sociales o incluso de sus propias opiniones. Hay quienes creen que su destino depende de un horóscopo, de una energía especial o de cualquier otra cosa antes que de la voluntad del Señor. El problema nunca fue solamente la idolatría. El verdadero problema es el orgullo del corazón, porque el orgullo convence al ser humano de que no necesita a Dios. Le hace creer que su inteligencia es suficiente, que sus logros lo sostendrán y que puede dirigir su vida sin el Creador. Pero esa seguridad termina convirtiéndose en una prisión. Pablo escribe algo profundamente impactante. Personas que se consideraban sabias terminaron viviendo como necios. Y eso sigue ocurriendo en nuestros días. Hay quienes poseen títulos universitarios, prestigio y reconocimiento, pero no logran vivir en paz con su propia familia. Saben resolver problemas complejos en su profesión, pero no saben cómo salvar su matrimonio. Alcanzan éxito económico, pero no consiguen dormir tranquilos por la noche. ¿De qué sirve tener una casa enorme si dentro de ella no existe amor? ¿De qué sirve descansar sobre el mejor colchón si para dormir necesitas medicamentos? ¿De qué sirve acumular riquezas cuando el corazón permanece vacío? El orgullo promete libertad, pero termina robándote aquello que realmente importa. Recuerdo una conversación durante un viaje. Un hombre me dijo con absoluta seguridad: yo soy ateo, no creo en ningún Dios. Entonces le respondí con tranquilidad: todos adoramos algo. Si no adoras al Dios verdadero, terminarás adorando tus propias ideas. Se quedó en silencio, porque aunque rechazaba a Dios, defendía sus pensamientos como si fueran la autoridad absoluta. Sin darse cuenta, había colocado su propia razón en el lugar que solo pertenece al Señor. Ese es el gran engaño del orgullo. Hace creer al ser humano que puede ocupar el trono de su propia vida. Pero cuando Cristo deja de ocupar ese lugar, cualquier otra cosa termina convirtiéndose en un ídolo. Por eso Pablo dirige primero su mensaje a quienes están lejos de Dios. Sin embargo, inmediatamente cambia el enfoque y comienza a hablar con quienes ya están dentro de la iglesia. Porque el orgullo no solo vive fuera, también puede esconderse detrás de una Biblia abierta, de una oración bien pronunciada o de muchos años asistiendo a la iglesia. Y ese orgullo espiritual muchas veces resulta aún más peligroso. En el capítulo 2 de Romanos, Pablo ya no habla con quienes están lejos de Dios. Ahora dirige sus palabras a los que conocen la ley, asisten a la iglesia y creen que por cumplir normas religiosas ya tienen asegurada la salvación. Pero el apóstol rompe esa ilusión. La salvación nunca ha sido el premio para quien se comporta mejor. Es el regalo inmerecido de un Dios lleno de amor. Nadie puede comprar ese amor. Nadie puede ganarlo con buenas obras. Nadie puede presentarse delante del Señor diciendo: merezco entrar en tu reino porque he sido una buena persona. No, Dios no nos ama porque lo merezcamos. Nos ama porque Él es amor.
Si alguna vez intentaras hacer suficientes obras para merecer el favor de Dios, descubrirías muy pronto que es una batalla imposible de ganar. Entonces Pablo reúne a los dos grupos, los que están fuera y los que están dentro, los que nunca conocieron el Evangelio y los que han pasado toda una vida escuchándolo. Y les hace una pregunta que sigue estremeciendo el corazón hasta hoy. ¿Somos nosotros mejores que ellos? La respuesta llega sin dejar espacio para el orgullo. De ninguna manera. Todos están bajo el pecado. Y entonces aparece uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice algunos, no dice la mayoría. Dice todos. No existe una sola persona que pueda sostenerse delante de Dios por sus propios méritos. Ni el religioso, ni el incrédulo, ni el rico, ni el pobre, ni el que predica, ni el que apenas está comenzando a buscar al Señor. Todos necesitamos la misma gracia. Pablo incluso añade otra declaración aún más contundente. No hay justo ni aún uno. Qué difícil resulta aceptar estas palabras cuando el orgullo todavía gobierna el corazón, porque siempre encontramos a alguien con quien compararnos. Pensamos, al menos yo no hago lo que hacen otros. Jamás cometería ese pecado. Soy mejor que muchas personas, pero Dios nunca nos compara con otros pecadores. Nos compara con su perfecta santidad. Y cuando su luz ilumina nuestro interior, comprendemos que el problema no está solamente en nuestras acciones, está en el corazón. Las personas observan lo que hacemos. Dios observa por qué lo hacemos. Los demás pueden admirar nuestra conducta, pero el Señor conoce los pensamientos que jamás confesamos, las luchas ocultas, las motivaciones secretas y los deseos que nadie más alcanza a ver. Podemos engañar a muchas personas, pero nunca podremos engañar al Dios que examina el corazón. Por eso, si algún día llegamos al reino de los cielos, no será porque fuimos suficientemente buenos, será únicamente porque Cristo decidió cubrir nuestra culpa con su gracia. Esa verdad destruye el orgullo y al mismo tiempo llena el alma de esperanza, porque si la salvación dependiera de nuestros méritos, ninguno tendría esperanza. Pero como depende del amor de Dios, entonces todos podemos acercarnos a Él con un corazón arrepentido y confiar en su misericordia. Muchas personas preguntan, ¿por qué tengo que sufrir las consecuencias del pecado de Adán? Parece una pregunta lógica. Si Él fue quien desobedeció, ¿por qué nosotros cargamos con ese problema? Pero antes de señalar a Adán necesitamos mirar honestamente nuestro propio corazón, porque si cualquiera de nosotros hubiera estado en su lugar también habría caído. No somos diferentes. Cada día vemos personas que por un instante de insensatez destruyen lo que tardaron años en construir. Un minuto puede cambiar una vida entera. Un momento de orgullo, un impulso descontrolado, una decisión tomada sin escuchar la voz de Dios. Y después llegan las lágrimas que ya no pueden borrar las consecuencias. Conocí a una joven extraordinaria. Muchos la admiraban por su belleza, pero lo más hermoso estaba en su interior. Había representado a su país en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo y tenía delante de ella un futuro lleno de contratos, prestigio y oportunidades económicas. Todo parecía sonreírle. Sin embargo, durante ese tiempo conoció la palabra de Dios, comenzó a estudiar las Escrituras y poco a poco comprendió que seguir a Cristo exigiría una decisión muy costosa. Aceptar a Jesús significaba renunciar a su corona, significaba cancelar contratos millonarios, perder privilegios, enfrentar demandas, quedarse prácticamente sin nada de lo que el mundo consideraba éxito. Humanamente parecía una locura, pero ella dijo algo que jamás olvidé: no importa lo que tenga que perder,
no quiero posponer un solo día mi entrega a Jesús. Y fue bautizada. Años después formó un hogar con un joven cristiano que había compartido con ella el Evangelio. Construyeron una familia, tuvieron hijos, vivían felices sirviendo al Señor. Esa historia demuestra que hay decisiones que parecen pérdidas para el mundo, pero delante de Dios son las mayores victorias. Sin embargo, también he visto el otro lado. Un hombre me llamó completamente destruido. Entre lágrimas repetía una y otra vez: pastor, arruiné mi matrimonio. Todo ocurrió por un momento de infidelidad. Solo un instante de placer egoísta. Pero ese instante destruyó la confianza de una esposa, hirió profundamente a unos hijos y convirtió un hogar feliz en un lugar lleno de dolor. Él lloraba desconsoladamente. Decía: ¿qué hice? ¿Cómo pude destruir todo por algo tan pequeño? Después hablé con su esposa. Con serenidad, aunque con el corazón herido, me dijo: lo perdono delante de Dios. No deseo guardar rencor, pero la confianza fue quebrada, y sin confianza un matrimonio ya no vuelve a ser el mismo. Qué triste escuchar palabras así, porque una decisión equivocada puede tardar apenas unos segundos, pero sanar las heridas puede tomar años. Por eso no podemos culpar únicamente a Adán. Nosotros también elegimos muchas veces nuestro propio camino. También cambiamos la obediencia por un placer pasajero. También pensamos que una pequeña desobediencia no traerá consecuencias. Y luego descubrimos que el pecado siempre cuesta mucho más de lo que imaginábamos. Cada vez que ignoramos la voz de Dios, estamos repitiendo de alguna manera la misma elección que hizo Adán en el Edén. Por eso el problema nunca fue solamente el primer pecado. El problema es que la misma inclinación sigue viviendo dentro del corazón humano. Y mientras intentemos vencerla únicamente con nuestras propias fuerzas, seguiremos cayendo una y otra vez. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ocurrió algo que la Biblia presenta como un profundo misterio. No podemos explicarlo completamente. Algún día en la eternidad el Señor responderá preguntas que hoy nuestra mente simplemente no alcanza a comprender. Hay misterios que superan la capacidad humana, no porque Dios no quiera revelarlos, sino porque nuestra comprensión todavía es limitada. Es como un padre intentando explicar conceptos complejos a un niño pequeño. Por mucho amor que tenga, llegará un momento en que el niño todavía no podrá entender. Así ocurre muchas veces con nosotros delante de Dios. Queremos respuestas inmediatas para todo, pero el Señor sabe cuándo estamos preparados para comprender. Uno de esos misterios es lo que ocurrió con la naturaleza humana. Antes del pecado, Adán y Eva poseían una naturaleza perfecta. Obedecer a Dios no era una carga, era lo más natural de su existencia. Su corazón se inclinaba espontáneamente hacia el bien. Amaban la pureza, amaban la verdad, amaban la presencia de su Creador. Sin embargo, eligieron desobedecer. ¿Por qué lo hicieron? La Biblia no responde completamente esa pregunta, y probablemente solo la entenderemos cuando estemos delante del Señor. Pero sí sabemos lo que sucedió después. En el instante en que el pecado entró al mundo, la naturaleza humana cambió. Aquella inclinación natural hacia el bien fue reemplazada por una inclinación hacia el pecado. Desde entonces ningún ser humano nace espiritualmente neutral. Todos llegamos a este mundo llevando dentro de nosotros una naturaleza caída. Por eso nadie necesita enseñar a un niño a ser egoísta. Ese comportamiento aparece por sí solo. Observa a un niño pequeño. Tal vez rechaza un juguete mientras nadie lo toca, pero basta que otro niño quiera tomarlo para que inmediatamente diga: es mío. ¿Quién le enseñó eso? Nadie. Es la evidencia de una naturaleza marcada por el egoísmo. Y ese egoísmo no desaparece cuando crecemos. Solo aprende a esconderse mejor.
Cuando somos niños lo mostramos sin vergüenza. Cuando somos adultos lo disfrazamos con palabras elegantes y actitudes aparentemente correctas. Pero sigue allí. Es el mismo corazón. Porque el egoísmo es la raíz de muchos pecados. Por egoísmo alguien traiciona. Por egoísmo otro engaña. Por egoísmo nacen la ambición, el orgullo, la mentira y tantas heridas que destruyen familias enteras. Por eso Pablo declara que todos hemos pecado. No está hablando únicamente de acciones equivocadas. Está hablando de una condición que afecta a todo nuestro ser. El pecado no solo cambió lo que hacemos, cambió lo que somos. Y ahí comprendemos por qué resulta tan difícil cambiar únicamente con fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces una persona promete controlar su carácter? ¿Cuántas veces decide dejar atrás el enojo, la impaciencia o el orgullo? Lo intenta durante unos días, tal vez durante algunas semanas, pero llega una situación inesperada y todo vuelve a salir. Porque el problema nunca estuvo solamente en el comportamiento, el problema está mucho más profundo, está en el corazón. Por eso ningún esfuerzo humano puede producir una transformación verdadera. Podemos modificar algunas costumbres, podemos controlar ciertas reacciones por un tiempo, pero solo Cristo puede cambiar la naturaleza interior. Solo Él puede comenzar una obra que alcance los pensamientos, las motivaciones y los sentimientos más profundos. Y esa transformación no ocurre de un día para otro. Es un camino, es una obra paciente del Espíritu Santo. Una obra que empieza cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y rendimos completamente el corazón al Salvador. Pablo no dice solamente que todos hemos pecado, dice algo todavía más profundo. Afirma que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que el carácter con el que Dios creó al ser humano ya no se refleja plenamente en nosotros. Fuimos creados para amar como Él ama, para servir sin egoísmo, para vivir en perfecta armonía con nuestro Creador. Pero el pecado deformó esa imagen. Por eso hoy luchamos con el orgullo, la impaciencia, el miedo, la ira y el resentimiento. El problema no es únicamente que cometemos errores. El problema es que nuestro corazón ya no funciona como Dios lo diseñó. Y esa realidad aparece todos los días. Hay personas que dicen, yo solo digo la verdad. Pero una verdad pronunciada sin amor puede herir más que una mentira. La verdad debe sanar, no destruir. Debe acercar a las personas a Dios, no alejarlas. Muchas veces creemos que el problema siempre está en los demás. Él es muy orgulloso, ella es demasiado difícil, aquel siempre habla de más. Y mientras señalamos los defectos ajenos, dejamos de examinar nuestro propio corazón. Es mucho más fácil identificar el pecado del otro que reconocer el nuestro. Sin embargo, el Evangelio comienza justamente al revés. Primero me lleva a mirar dentro de mí, porque mientras siga creyendo que todos necesitan cambiar menos, yo jamás experimentaré una verdadera transformación. También ocurre con el perdón. Hay quienes cargan durante años una herida que nunca dejaron en las manos de Dios. Piensan que al guardar rencor están castigando a quien los lastimó. Pero sucede exactamente lo contrario. La otra persona quizás ya siguió adelante. Tal vez ni siquiera recuerda lo ocurrido. Mientras tanto, quien alimenta el resentimiento sigue perdiendo la paz día tras día. El rencor envenena lentamente el alma, roba el descanso, apaga la alegría. Destruye la comunión con Dios. Todo eso ocurre porque nuestro carácter quedó profundamente afectado por el pecado. Nos volvemos demasiado sensibles, interpretamos mal las palabras. A veces incluso imaginamos ofensas que nunca existieron. Basta ver a dos personas conversando y riéndose para que alguien piense inmediatamente,
seguro están hablando de mí. Y sin una sola prueba el corazón comienza a fabricar historias. Qué fácil resulta crear enemigos donde nunca los hubo. Cuántos hogares se han dividido por malentendidos. Cuántas amistades terminaron porque alguien decidió creer en sus sospechas antes que dialogar con amor. El orgullo siempre alimenta esas mentiras. Nos hace pensar que todo gira alrededor de nosotros, que cada palabra tiene como objetivo herirnos, que todos deberían actuar exactamente como esperamos, pero la vida nunca será así. Mientras intentemos controlar a las personas, siempre viviremos frustrados. La paz comienza cuando dejamos de exigir perfección a quienes también luchan con una naturaleza caída. Todos estamos aprendiendo, todos necesitamos gracia, todos dependemos de la paciencia del Señor. Y si Dios tiene tanta paciencia con nosotros, ¿cómo no vamos a aprender a tener paciencia con los demás? Solo cuando comprendemos cuánto hemos sido perdonados, comenzamos realmente a perdonar. Solo cuando experimentamos el amor de Cristo, somos capaces de amar incluso a quienes nos han herido. Porque el Evangelio no cambia únicamente nuestra manera de pensar. Transforma la manera en que tratamos a las personas que Dios pone en nuestro camino. Entonces surge una pregunta inevitable. Si todos nacemos con una naturaleza inclinada al pecado, si nuestro carácter quedó deformado, si nuestras propias fuerzas no alcanzan para transformarnos, ¿existe realmente esperanza? La respuesta es sí, y esa esperanza tiene un nombre: Jesucristo. El Evangelio no consiste solamente en perdonar nuestros pecados, también consiste en restaurar el carácter que el pecado destruyó. Dios no vino únicamente para prepararte un lugar en el cielo. Vino para comenzar una nueva vida dentro de ti. Por eso la transformación cristiana no ocurre de un instante para otro. Es un proceso. Piensa en el apóstol Juan. Cuando comenzó a seguir a Jesús, todos conocían su carácter impulsivo. No era un hombre paciente, no era alguien tranquilo. Junto con su hermano recibió un sobrenombre que decía mucho acerca de su temperamento. Lo llamaban el Hijo del Trueno. Imagina cómo debía reaccionar para que ese nombre lo acompañara. Era impulsivo, ambicioso, quería ocupar los primeros lugares en el reino. Incluso permitió que otros hablaran por él cuando buscaba posiciones de honor. Todavía pensaba como un hombre dominado por el orgullo. Pero un día conoció a Jesús y desde ese momento comenzó un camino que cambiaría toda su vida. No ocurrió de un día para otro. No existe un momento en la Biblia donde Juan diga: hoy dejé de ser el hijo del trueno. Simplemente caminó cada día al lado de Cristo. Escuchó sus enseñanzas, observó su paciencia, contempló su humildad. Fue permitiendo que el Espíritu Santo trabajara silenciosamente en su corazón. Y sin darse cuenta el hombre fue cambiando. Años después, ya anciano, nadie lo recordaba como el hijo del trueno. Ahora todos lo conocían como el discípulo del amor. ¡Qué transformación tan extraordinaria! Y eso mismo sucede con cada persona que permanece cerca de Jesús. Tal vez recuerdas el día en que entregaste tu vida al Señor. Ese momento nunca se olvida. Pero el cambio de carácter no ocurre en una sola noche. Después del bautismo siguen existiendo luchas, siguen apareciendo tentaciones. Todavía hay momentos en los que el viejo corazón intenta volver a tomar el control. Sin embargo, cada día que permaneces junto a Cristo, Él sigue puliendo tu vida, como un artesano que trabaja una piedra preciosa. Al principio solo ve una roca sin forma, pero el maestro ya contempla el diamante escondido en su interior. Así te mira Dios. Él conoce tus debilidades, conoce tus fracasos, conoce tus lágrimas, pero no te define por lo que eres hoy. Te mira como la persona que llegarás a ser cuando su gracia termine la obra que comenzó en ti. Lo más hermoso es que muchas veces tú mismo no notarás ese cambio. Quienes lo descubrirán primero serán las personas que viven contigo.
tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Ellos empezarán a decir, hay algo diferente en él. Ya no responde con la misma ira. Ahora escucha más. Ahora transmite paz. Eso ocurre porque la verdadera transformación nunca necesita anunciarse. Se refleja naturalmente en la manera de vivir. Y cuanto más cerca estás de Cristo, menos perfecto te sientes. Porque su santidad ilumina cada rincón de tu corazón, no para condenarte, sino para seguir transformándote a su imagen. Eso es lo que hace el Evangelio. No maquilla el corazón, lo renueva desde lo más profundo. Permíteme contarte una historia que demuestra que nadie está demasiado lejos para que la gracia de Dios lo alcance. Había un hombre conocido por todos en su empresa, tenía fama de mujeriego, nadie esperaba nada bueno de él. Llevaba una doble vida. Mientras en su casa tenía una esposa que aún luchaba por mantener unida la familia, fuera de ella buscaba satisfacción en relaciones que solo aumentaban el vacío de su corazón. Además decía con orgullo que era ateo, no creía en Dios, no veía ninguna necesidad de cambiar. Humanamente hablando parecía un caso perdido, pero Dios nunca mira a una persona como nosotros la miramos. Mientras los hombres ven el presente, el Señor ya contempla el futuro que su gracia puede construir. Un hermano de la iglesia trabajaba con él. No comenzó condenándolo, no lo atacó con discursos. Primero ganó su amistad, escuchó sus luchas, estuvo cerca de él y esperó el momento que Dios prepararía. Ese momento llegó cuando todo se derrumbó. Su esposa descubrió sus infidelidades. Con el corazón destrozado le dijo que el matrimonio había terminado. Por primera vez comprendió que estaba perdiendo aquello que realmente amaba. Desesperado buscó ayuda. Su amigo solo le respondió, vamos a orar. Él contestó casi con vergüenza, pero tú sabes que soy ateo. Y recibió una respuesta que jamás olvidaría. Tal vez tú no creas en Dios, pero yo sí. Déjame orar por ti. Cuando el dolor toca el corazón, muchas barreras comienzan a caer. Después vino otra invitación. Acompáñame a la iglesia. No quería ir. Le parecía absurdo, pero aceptó. Y allí ocurrió algo que nunca había experimentado. No encontró personas perfectas. Encontró personas que lo recibieron con amor. Escuchó la palabra de Dios. Descubrió que el problema de su vida no era solamente la infidelidad. Era un corazón que había intentado vivir sin Cristo. Entonces comenzó a llorar delante del Señor. No buscaba excusas. No culpaba a nadie. Solo decía, Señor, cámbiame. Yo solo no puedo. No quiero seguir destruyendo mi familia. Haz en mí lo que yo nunca pude hacer. Y Dios comenzó su obra. No fue un milagro instantáneo, fue una transformación diaria. Poco a poco dejó atrás las viejas costumbres, aprendió a amar a su esposa, empezó a dedicar tiempo a sus hijos. Su manera de hablar cambió, su actitud cambió, su forma de vivir cambió. Lo más interesante es que él mismo casi no lo notaba, pero su esposa sí. Un día comenzó a observar cosas que antes jamás habían sucedido. Lo veía llegar temprano a casa. Lo veía servir sin que nadie se lo pidiera. Lo veía tratar a sus hijos con paciencia. Finalmente no pudo guardar más la pregunta. Le dijo, ¿qué te está pasando? Ya no eres el mismo hombre. Él sonrió. No habló de técnicas de superación. No habló de fuerza de voluntad. Simplemente respondió, Jesús está cambiando mi vida. Tiempo después ella aceptó acompañarlo a la iglesia. También abrió su corazón al Evangelio. Y aquella familia que parecía completamente destruida comenzó una nueva historia bajo la dirección de Cristo. Ese es el poder del Evangelio. No cambia solamente la conducta, transforma el corazón, ordena los pensamientos, sana las heridas, devuelve la esperanza.
Y cuando Cristo ocupa el primer lugar, aquello que parecía imposible empieza a hacerse realidad. Porque donde el orgullo levantó muros, la gracia comienza a construir puentes. Donde el pecado sembró destrucción, el amor de Dios empieza a restaurar. Y esa misma obra que Él hizo en aquella familia, también puede hacerla en la tuya. Querido amigo, después de todo lo que hemos visto esta noche, la pregunta ya no es si eres pecador. La palabra de Dios ya respondió esa pregunta. Todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué vas a hacer ahora con esa verdad? Porque puedes seguir justificándote, puedes seguir culpando las circunstancias, puedes seguir diciendo que tu carácter nunca cambiará, o puedes rendirte completamente a Jesucristo y permitir que Él haga en ti lo que tú jamás has podido hacer por tus propias fuerzas. Ese es el mensaje del Evangelio. No se trata de aparentar perfección. Se trata de caminar cada día con aquel que puede transformar el corazón. Quizás llevas muchos años asistiendo a la iglesia, conoces la Biblia, sabes las doctrinas, pero en tu interior todavía hay orgullo, resentimiento, temor o un pecado que nunca has entregado completamente al Señor. Hoy Jesús no te rechaza, te llama, porque Él no vino para salvar personas perfectas. Vino para restaurar a quienes reconocen que necesitan su gracia. Tal vez alguien escuche este mensaje pensando, yo ya intenté cambiar muchas veces, y es verdad, lo intentaste, pero siempre con tus propias fuerzas. El cristianismo nunca consistió en cambiar para que Dios te acepte. Consiste en acercarte a Cristo para que Él produzca en ti el cambio que solo su Espíritu puede realizar. Eso fue lo que ocurrió con Juan. Eso fue lo que ocurrió con aquel hombre cuya familia fue restaurada. Y eso mismo puede ocurrir contigo. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuánto tiempo hayas vivido lejos del Señor. No importa cuántos errores cargues sobre tus hombros. Mientras haya vida, la gracia de Dios sigue extendiendo su mano. Cristo todavía transforma corazones. Todavía rompe las cadenas del orgullo, todavía restaura matrimonios, todavía sana familias, todavía devuelve la esperanza a quienes creen que todo está perdido. Pero esa obra comienza con una decisión, la decisión de dejar de confiar en ti mismo, la decisión de abrir completamente el corazón al Salvador. Por eso quiero invitarte a hacer una oración sencilla pero sincera. Señor Jesús, reconozco que necesito tu gracia. No quiero seguir viviendo gobernado por mi orgullo ni por mi vieja naturaleza. Toma mi corazón, perdona mis pecados y comienza a transformarme cada día. Haz de mí la persona que tú soñaste desde el principio. Que tu carácter sea visto en mi vida. En tu santo nombre. Amén. Si esa también es la oración de tu corazón, ten la certeza de que Dios ya comenzó una obra que no abandonará. Tal vez mañana todavía enfrentarás luchas, todavía habrá momentos difíciles, pero ya no caminarás solo. El mismo Cristo que murió por ti caminará a tu lado para fortalecerte, corregirte y moldearte hasta reflejar su carácter en tu vida. No pierdas la esperanza. El orgullo puede haber marcado tu pasado, pero la gracia de Dios puede escribir un futuro completamente diferente. Permanece cerca de Jesús. Escucha su palabra. Ora cada día. Confía en sus promesas. Y descubrirás que la mayor transformación no ocurre de un momento para otro. Sucede paso a paso mientras el Espíritu Santo forma en ti el carácter de Cristo. Que el Señor bendiga tu vida, fortalezca tu fe y haga de ti un testimonio vivo de su amor hasta el día en que podamos contemplarlo cara a cara en su reino eterno.